Bienvenidos. Vamos a ver el planteamiento de un sistema de electroestimulación con la idea de que lo armen y hagan las pruebas pertinentes y que, claro, funcione adecuadamente. Recordando de los temas que hemos visto en la asignatura pasada de bioinstrumentación, básicamente el TENS, que es la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, se utiliza para aminorar o cortar el dolor crónico en un 80-90% de efectividad. La FES, por otro lado, es la estimulación eléctrica funcional, que tiene un 40-60% de efectividad. Entre los usos del FES está el mantenimiento o incremento en el rango de movimiento, de reeducación muscular, inhibición de espasticidad y prevención de atrofia por desuso. Un músculo normalmente inervado se puede estimular mediante un pulso eléctrico de corta duración aplicado sobre la piel subyacente a él. En realidad, lo que se estimula es el nervio motor que lo inerva, siendo imposible estimular transcutáneamente al músculo. Lo que sucede es que el nervio tiene un tiempo de respuesta inferior a la del músculo. La duración del pulso debe de ser de alrededor de 2 milisegundos y su intensidad o tensión variables, si estamos aplicando pulsos de voltaje con corrientes de 10 a 50 miliamperios, o bien si estamos aplicando pulsos de corriente con potenciales de 10 a 150 voltios, respectivamente, según la magnitud de la contracción que se quiera lograr. La frecuencia máxima de impulsos que no llega a provocar la llamada tetanización, que esto es una nueva contracción antes de la completa relajación del músculo, que es de alrededor de 80 pulsos por segundo. El pulso puede ser rectangular o farádico, como lo vamos a ver en las siguientes figuras. El primero corresponde generalmente a estimuladores que trabajan con corriente o con tensión continua, y osciladores programables, esto es circuitos generadores de pulso y amplificadores de salida. El segundo, a los que los hacen mediante pulsos de voltaje inducidos en el secundario de un transformador, los farádicos. Vean, aquí tenemos un pulso rectangular, que es el tradicional para electroestimulación, y un pulso que, como tiene una asimetría y es bipolar, se le llama farádico. ¿De acuerdo? Entonces, este es relativamente sencillo de generar, pues se aplica un voltaje, un pulso rectangular a la entrada de un pequeño transformador, y su salida suele salir así, y que bueno, pues es un pulso farádico. El detalle de esto es de que no tenemos un control absoluto del ancho de pulso ni de su periodo, el cual sí tenemos con un pulso rectangular, ¿verdad? De modo que todos los electroestimuladores, o casi todos los electroestimuladores comerciales, para pues rebajar medidas de cintura, ejercitar los músculos, para aplicaciones cosméticas, suelen ser pulsos farádicos. Ya para estudios clínicos ya son más rectangulares y de otras formas de onda, geométricas. En electroterapia también se utilizan mucho los farádicos. Este tipo de electroestimulación
se aplica para conservar tropismo muscular luego de una hemiplegia, reeducar un músculo luego de una operación, enseñar nuevas funciones en el caso de trasplantes musculares, etc. En electroterapia, las corrientes se pueden clasificar, entre otras cosas, de acuerdo a los efectos que ésta tenga sobre el organismo. Cuando se trata de estimular músculos denervados, la corriente debe hacer contraer directamente estos músculos. Esto es así porque, si bien es posible hacer contraer con suficiente potencia a músculos denervados con ondas rectangulares, la intensidad necesaria sería tan grande que haría contraer a los músculos antagonistas, normalmente inervados, lo cual viola una de las premisas de la electroterapia. De modo que esto debe ser aplicado por un profesional y con el tino adecuado en los lugares donde se coloquen los electrodos. A partir de la curva ID pueden hallarse dos parámetros de importancia diagnóstica, la cronaxia y la rheobase, que ustedes han de recordar hicieron alguna tarea al respecto. Todas estas mediciones se efectúan a través de la piel del paciente, habiéndose demostrado una perfecta correlación entre esta técnica no invasiva y la invasiva. La rheobase es la intensidad capaz de conseguir respuesta motora mínima o respuesta umbral, con pulsos cuadrangulares de 1 milisegundo. Y la cronaxia es el tiempo de pulso capaz de provocar la respuesta motora mínima o umbral con el doble de intensidad que en la rheobase. Para la rheobase se colocan los electrodos, se eligen pulsos de alrededor de 1 milisegundo con periodo de 1 a 2 segundos y rectangulares. Se eleva la intensidad hasta apreciar la respuesta motora mínima. Se toma nota de esta intensidad y ya tenemos el valor de la rheobase. Para hallar el tiempo de cronaxia, se mantienen los electrodos en el lugar, se reduce el tiempo de pulso al mínimo posible, se eleva la intensidad al doble del valor de la rheobase y se va aumentando progresiva y lentamente el tiempo del pulso. La intensidad mantenida constante, por supuesto, hasta un valor de tiempo en el que se aprecie la misma respuesta motora que en la rheobase. Se toma nota de este valor de tiempo y este tiempo es la cronaxia. Vean, aquí tenemos lo que hemos comentado, de modo que podemos tener primero la rheobase hasta la amplitud mínima de pulso para conseguir una respuesta umbral del músculo, ¿verdad? Y después la cronaxia, que se aplica el doble de la rheobase y vemos el tiempo correspondiente. Cuando se aplica electroestimulación en todas sus posibilidades, se buscan efectos de cambios bioquímicos, estímulo sensitivo en fibra nerviosa, estímulo motor en fibra nerviosa o fibra muscular. También se utiliza para rehabilitación, por supuesto, para tratamiento de parálisis, incluso para medicina deportiva. También en el campo estético, en la tonificación muscular, en reducción de medidas, disminución de tejido adiposo, prevención y disminución de celulitis, inclusive para el relajamiento. Bien, la estimulación eléctrica funcional, la FES. Las células musculares, al igual que las neuronas, pueden ser excitadas química, eléctrica y mecánicamente, produciendo un potencial de acción que se transmite a lo largo de la membrana celular. Estas contienen proteínas contráctiles y, a diferencia de las neuronas, las células musculares poseen un mecanismo contráctil que es activado por el potencial de acción.
La electroestimulación funcional utiliza la excitación con el fin de provocar contracciones musculares de carácter involuntario. Esta se aplica mediante un electroestimulador que transmite pulsos de voltaje o corriente eléctrica mediante electrodos que van colocados sobre la piel. Los más habituales son los que tienen la superficie de contacto gelatinosa y son adhesivos, lo que permite una adecuada conducción del impulso. Es conveniente cambiarlos cada cierto tiempo. Vean, aquí hay una imagen con los electrodos que se utilizan usualmente para la FES y vean ustedes, son ya muchos de ustedes los conocen, pero si alguno no los ha visto, parece un material como foamy, pero tiene un lado, el lado de abajo de esta imagen, con goma. La preparación de esta goma para que se pegue en la piel tiene una preparación especial, de modo que también le hace de tipo gel electrolítico para minimizar la impedancia de la piel y, como comentamos, pues se adhiere, se pega a la piel y son muy flexibles. Hay de diferentes tamaños. Aquí en la calle de Motolinía en la Ciudad de México hay muchas tiendas que venden material clínico, equipos, etcétera, y ahí pueden conseguir estos electrodos que pues vienen en una caja, en unos tipos de electrodos vienen de diferentes tamaños o bien de un solo tamaño, que básicamente yo les sugiero comprar aquellos que tienen alrededor de 1 pulgada por lado. El objetivo es sustituir el impulso nervioso natural de la unidad motora, que es la unión de una terminación nerviosa y un paquete de fibras musculares, por otro de naturaleza externa, permitiendo así la contracción del músculo. De los parámetros. Con la variación de la frecuencia del estímulo, esto es, números de impulsos por segundo, el cual está dado en Hertz, es posible seleccionar el tipo de fibra que se quiera reclutar. La intensidad dada en miliamperios y la diferencia de potencial dada en voltios determina el número de unidades motoras a activarse. El rango de frecuencias para el tipo de rehabilitación o respuesta que buscamos, en general, en rasgos generales, es de este modo. De 1 a 3 hercios se obtiene un efecto relajante y por consiguiente reductor de la tensión muscular. De 4 a 7 hercios aumenta la segregación de endorfinas y encefalinas, logrando disminución en el dolor y la ansiedad. A los 7 hercios se consigue un aumento del flujo sanguíneo y una eroxigenación. Esto es una saturación mayor de oxígeno en sangre. De 8 a 10 hercios obtenemos un efecto de capilarización. Aumenta el flujo sanguíneo y reduce los niveles de cansancio. De 10 a 33 hercios activa las fibras lentas y mejora su resistencia a la fatiga. Esto es la resistencia muscular. De 33 a 50 hercios activa las fibras intermedias y logra el mayor aumento de resistencia a la fatiga. De 50 a 70 hercios activa las fibras intermedias, aumentando la fuerza, la resistencia y la hipertrofia muscular. De 75 a 120 hercios activa las fibras rápidas a un nivel máximo, mejorando la fuerza y la explosividad. Bien, el objetivo del proyecto: diseñar e implementar un electroestimulador de pulsos, en este caso de corriente. En la asignatura de bioinstrumentación que ya llevaron, diseñaron
algo semejante pero con pulsos de voltaje, lo cual es relativamente sencillo. Se complica un poco más cuando deben de ser pulsos de corriente variable, capaz de otorgar dos modalidades de estimulación. Primero, pulso único, también que se pueda cambiar el modo de estimulación a tren de pulsos o a ráfagas. Para cada modalidad, el electroestimulador deberá presentar una amplitud variable. En este caso, como son pulsos de corriente, la amplitud que vamos a llamar A, que vaya de 5 miliamperios a 20 miliamperios. También un periodo variable. A este le vamos a llamar T mayúscula y que vaya de 0.1 a 2 segundos. También un voltaje no mayor a 25 voltios. Vaya, este proyecto que van a desarrollar, vamos a limitarlo a un potencial máximo de 25 voltios para evitar algún posible accidente. Pero los electroestimuladores de corriente clínicos alcanzan potenciales mucho mayores. Y por supuesto, todo a baterías, ¿de acuerdo? Vean, aquí tenemos lo que deseamos que haga el sistema de electroestimulación. Que en la modalidad 1, en la 1, sean pulsos únicos, como este de aquí. Vean la amplitud, la vamos a llamar A, el ancho de pulso, PW, y también otra modalidad, la 2, de modo que aquí sean trenes de pulsos o ráfagas, de modo que en el mismo tiempo PW tengamos un número de pulsos más pequeños. Vean, aquí se interrumpen porque terminó el tiempo PW. El periodo T va de aquí hasta acá y sigue valiendo para la modalidad de trenes de pulsos. Y el ancho de cada pulso de aquí a acá lo vamos a llamar T minúscula. ¿De acuerdo? De igual manera, el ancho de pulso, PW, deberá ser variable. Sin embargo, el valor de este dependerá de la modalidad en la que se encuentre el electroestimulador. Entonces, ancho de pulso variable, PW, para la modalidad de pulso único, que vaya de 0.1 a 1 segundo. El ancho de pulso variable, T minúscula, para la modalidad de tren de pulsos o ráfagas, que vaya de 0.05 a 0.3 segundos. El sistema de control de nuestro electroestimulador. Utilizando el programa, la plataforma App Inventor, probablemente ya todos la han usado. En bioinstrumentación ya la usaron. Pueden encontrarla en esta liga y si no, pongan en Google Meet App Inventor 2 y van a encontrarla de inmediato. Entonces, utilizando esta plataforma que es muy útil para hacer aplicaciones Android para su teléfono, hagan el sistema de control. Por ejemplo, en las siguientes diapositivas vamos a ver el diseño de control de un carrito manejado por Bluetooth, de modo que tiene un botón para decirle al carrito que avance hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, etc. Entonces,
Esta app que vamos a ver en las siguientes diapositivas es para un robot con Bluetooth. Entonces se puede readaptar para nuestro electroestimulador. Por supuesto, cambiando en lugar del botón de adelante, pues que sea pulso único, por ejemplo. Que el botón de atrás, que sea ahora para las ráfagas, ¿de acuerdo? Y etcétera, así todo lo demás. Así como añadir más controles de operación, ¿verdad? De modo que ustedes tienen que añadirle controles para PW, para T mayúscula, para T minúscula, para la amplitud, etcétera, de las variables que hemos comentado. Vean, por ejemplo, aquí está una imagen que tomé del App Inventor 2. Y esto yo lo hice ya hace unos años. De modo que aquí está el botón para adelante, botón para izquierda, derecha, frenar y para atrás, etcétera. Esta plataforma es muy sencilla, muy intuitiva, de modo que en pocos días ya van a poder hacer este diseño. Entonces, los bloques del programa Android que arman en el App Inventor 2 serían estos. Esta es la contracción de un pequeño bloque. Este es la contracción de un bloque, de otro y así de varios. ¿Sí? Básicamente, vamos a ver ahorita cada uno de estos bloques. El primero se encarga de detectar los módulos Bluetooth activos y hace una lista de ellos. El segundo actúa en la selección del botón Seleccione módulo Bluetooth y proporciona una lista de ellos de la cual el usuario seleccionará uno. Seguramente ustedes han utilizado el Bluetooth de su teléfono y han visto que se puede desplegar una lista de sistemas Bluetooth cercanos y bueno, de esa lista ustedes seleccionan uno en particular y esto lo logran con esto, ¿de acuerdo? Con este y con este. Otro bloque actúa al seleccionar el botón adelante, que en este caso podría ser modalidad pulso único. Y aquí una de las formas más cómodas para trabajar es, por supuesto, que ustedes van a utilizar en su circuito electroestimulador un módulo Bluetooth. El más usado es el HC05, que seguramente ya todos ustedes han utilizado, de modo que pueden utilizar este módulo en el circuito para conectarse por Bluetooth con su teléfono y la idea es enviar letras mayúsculas o minúsculas, en este caso es una A mayúscula, para minimizar los errores de transmisión. Entonces, cuando en su teléfono seleccionen adelante, debe de enviar una A al electroestimulador y ya el algoritmo del electroestimulador va a entender que una A mayúscula significa que es pulso único, por ejemplo, ¿verdad? El bloque siguiente actúa al seleccionar el botón izquierda y envía una B mayúscula. Entonces aquí le podemos decir que ahora es con esta modalidad es de tren de pulsos y el teléfono le envía a su electroestimulador una B mayúscula, pues para indicarle que estamos ahora en la modalidad de tren de pulsos o ráfagas. Y así sucesivamente con todo lo demás. Otro bloque actúa al seleccionar el botón, en este caso
derecha y que puede ser otra instrucción correspondiente para nuestro electroestimulador, y en este caso ahora envía una C mayúscula por Bluetooth para que el robot gire a la derecha, o bien que nuestro electroestimulador haga otra cosa. El siguiente bloque actúa al seleccionar el botón atrás, que es algo semejante a lo que hemos estado haciendo antes, y en esta ocasión envía una D mayúscula. Y ya nuestro electroestimulador va a proceder a hacer otra cosa. Y aquí tenemos los demás, de modo que, por ejemplo, vean ustedes, aquí está relativamente sencillo entender los conceptos del App Inventor 2, que dice cuándo, qué, cuándo detener, entonces llamar a Bluetooth y enviar texto, una S, ¿verdad? Y en la consola, en el menú del teléfono, poner un texto, envío de S para detener al robot, en este caso, o bien para que el electroestimulador se detenga. Y así es lo igual en el mismo modo los demás bloques. Entonces, la idea del sistema que van a desarrollar es esto. Ustedes van a desarrollar el sistema de electroestimulación con pulsos de corriente, por supuesto, adaptándole el HC05, aquí me faltó ponerle el nombre, de modo que el sistema cuente con un HC05 para conectarse al teléfono. Y ustedes con su teléfono, ya aquí en su menú, le van a poner pues todo lo necesario para todos los parámetros, el valor de PW, el valor del periodo T mayúscula, el valor de T minúscula, el valor de la amplitud, etcétera. Por Bluetooth se lo comunica al sistema y el sistema se da inicio. Hay, claro, otro botón de inicio para que el sistema generador aplique en los electrodos correspondientes esos pulsos que se le han indicado desde el teléfono. Entonces, esa es la propuesta del proyecto del sistema electroestimulador que deben de realizar. Me parece que esta es la última. Bueno, en alguna sesión anterior, en bioinstrumentación y también en una presentación anterior de aquí de esta asignatura de bioelectrónica, vimos esta pequeña fuente de corriente, que bueno, es un regulador de corriente y que digamos que es el más sencillo de utilizar. Si recuerdan ustedes, vimos en alguna sesión anterior de los biosensores para los amperiostatos, más a fondo cómo funciona esta fuente de corriente, de modo que ustedes pueden trabajar con por ejemplo, aquí hay operacionales que pueden ser polarizados hasta 30 voltios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Deben de buscar qué modelo es el idóneo. Y, por ejemplo, así como está esta configuración, ustedes van a tener aquí una corriente constante. Pero si ustedes interrumpen o bien modulan BR, pueden tener aquí cambios de corriente como ustedes lo deseen. ¿De acuerdo? De modo que aquí puedo poner pulsos que vayan, no sé, perdón, lo voy a poner acá, de BCC, que bajen a BR y suban otra vez a BCC.
Esto es así porque miren, aquí tengo el voltaje VCC, que puede ser el mismo de alimentación de la operacional. Entonces, si aquí yo pongo también VCC, como tenemos retroalimentación negativa, el voltaje en la entrada no inversora se refleja en la entrada inversora. Entonces aquí se reflejaría VCC. La diferencia de potencial en esta resistencia RE pues va a ser cero y por lo tanto esta corriente va a ser cero y ahí no hay corriente acá a la salida, ¿verdad? Pero si lo bajo el voltaje VR, lo bajo a, no sé, por ejemplo a 14 voltios, suponiendo que VCC es de 15, entonces aquí voy a tener una caída de 1 voltio. Y según el valor de resistencia que yo ponga aquí, va a ser la corriente que pasa acá. De modo que si esta resistencia es, por ejemplo, de 10 ohmios, voy a tener 1 voltio entre 10 ohmios. El inverso sería de 0.1 amperio. Que bueno, vamos a suponer que yo deseo 10 miliamperios. Si pongo una de 100 ohmios, entonces tendría 1 voltio entre 100 ohmios, ¿verdad? De modo que aquí me daría igual a 0.01 amperio, es decir, 10 miliamperios. Esta corriente pasaría por acá, iría de emisor a colector e iría a la carga, ¿de acuerdo? Cuando haya transcurrido el tiempo del pulso, vuelvo a subir este potencial y ya se vuelve cero la corriente. Y así modular el voltaje VR para conseguir los pulsos en los tiempos y amplitudes deseadas, ¿verdad? Permítanme ver. Y claro, hay otros chips que funcionan como fuentes de corriente. Por ejemplo, tenemos otro este chip es de Analog Devices. Me parece, no lo recuerdo bien, el OPA 445. También tenemos el LT3092 y hay más. No son los únicos. Hay más. De modo que se pueden utilizar otros, no necesariamente esto que yo les digo, ¿verdad? Pero la idea es poder modularlos para que generen los pulsos a las amplitudes y a los tiempos que se desean, en los rangos que ya vimos para nuestro electroestimulador. Y bueno, por supuesto pueden entrar aquí al Meet App Inventor. Recuerden, aquí en esta plataforma de diseño para aplicaciones Android, les van a pedir que se registren, lo mismo que en muchas otras páginas, y también les van a pedir un correo de Google, si no mal recuerdo. Aparte que les recomiendan que el programa que utilicen de internet sea el Chrome. El del Internet Explorer dicen que no funciona bien su plataforma, entonces tendrían que usarlo con el Chrome de Google. Y así sería este proyecto. Bien, les agradezco su atención. Muchas gracias.